Bueno, doy saludos a todos los hermanos. Gracias por estar aquí reunidos como Iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, redimido por su sangre. Hoy quiero hablar acerca de un tema, ahondar un poco en un detalle. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió, como estaba escrito, y que resucitó al tercer día. Pero quiero abocarme ahora en particular a su muerte. Y la pregunta es, ¿qué muerte murió Jesús? Y para ello voy a partir del principio para entender qué muerte murió Jesús. Recordemos que Él con su muerte estaba pagando nuestra muerte, la deuda que teníamos contraída con la ley por causa de nuestras transgresiones, que era morir. Entonces Jesús vino en una labor sustitutiva a morir en nuestro lugar. Entonces quiero que veamos cuál es la muerte que nosotros merecíamos y que Jesús tomó sobre sí. Yendo al principio, encontramos en Génesis 2 una advertencia que le hizo Dios a Adán acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios no entra en detalles, simplemente dice morirás. Y la consecuencia de esto la vemos en el capítulo 3. Efectivamente, fueron engañados por Satanás, ¿cierto? Todos ya conocemos la historia. Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Aquí derechamente Satanás contradice la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Más adelante vemos que Dios, cuando quiso hablar con Adán, este estaba escondido. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. Y la pena de esto fue en el versículo 19, que esto es una maldición en común, es particular para Adán, pero que es para ambos sexos, hombre y mujer, esta condenación. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí vemos que la muerte, el castigo que Dios prometió en capítulo 2, es la desintegración del cuerpo, volver a su estado original, polvo. Y voy a tomar unos versículos para también ir ampliando un poco más qué tan dramático es esto de morir. Para muchos la muerte es algo poético, pero en realidad es más terrible que eso. Por ejemplo, quiero llevarlos al libro de Jonás, capítulo 2, Jonás 2. Todos recuerdan la historia de que fue tirado al mar para que se cumpliera el propósito de Dios, que fuera a predicar a Nínive. Y estando en el vientre del pez, hace una oración. Y él dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Esta palabra Seol, como todos sabemos, significa sepultura, del lugar de los muertos. Dice el versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. La muerte es como una caja fuerte, con cerrojos, y esta cerradura es eterna, para siempre, dice ahí Jonás. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. De este versículo sacamos la conclusión de que Seol es la sepultura, porque vemos que Jonás estaba orando desde el vientre del pez. Entonces, si Jonás hubiera muerto ahí, ese hubiera sido su sepultura, su tumba, el vientre del pez. Pero como vemos que dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces ahí entendemos por qué dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Lo interesante aquí es la ilustración que usa Jonás. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, el que entra ahí no sale más. También quiero llevarlos al Salmo 37 para que comprendamos cuál es el final de los malvados. Salmo 37, aquí se habla de el destino final de los perversos, de los malvados, que somos todos nosotros. Salmo 37, tengo varios versículos que ahí aparecen. Por ejemplo, el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán, todo su esplendor pasará. Versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Es decir, si hubiera algún lugar donde van a ir a parar los malos, si quisiéramos buscar ese lugar y mirarlo, no estarán allí. Después vamos a entender qué significa esto. El 17 dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. El 20, más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Noten cómo aquí se usa la palabra serán consumidos. Por eso que el versículo 10 dice, observará su lugar y no estará allí, porque va a ser consumido, es decir, va a desaparecer. El 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 34, dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 35 dice, y yo vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Se dan cuenta cómo aquí se cumple la palabra serán consumidos? Él pasó y no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Y el 38, más los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Aquí habla de que la muerte de los impíos será a una, en un solo momento. Y eso lo hemos estudiado ahí en Apocalipsis 20. Ahora, la pregunta es, ¿qué muerte exigía la ley por causa de nuestras transgresiones? Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén.
Es decir, la infracción a la ley acarrea condenación y maldición. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. El pecado acarrea la destitución nuestra de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Terrible, ¿cierto? Ser destituidos de Dios. Y capítulo 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que para que Jesús pudiera pagar esta deuda contraída por nosotros contra la ley, Jesús tenía que morir nuestra muerte. La confirmación de esto la tenemos en Isaías 53, ¿cierto? Que siempre lo usamos. Este es un versículo muy poderoso acerca de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció, y no abrió su boca, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice el 8. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces vemos aquí que Dios hirió, pero también proveyó la cura, la medicina para esta llaga podrida que somos nosotros. Ahora, quiero que veamos en Lucas 22:39, cuando Jesús ora en Getsemaní. Jesús sabía que tenía que morir y todo lo que esto implicaba, que acabamos de ver, que el impío sería destruido, dejaría de ser, sería encerrado bajo cerrojo en la sepultura, ¿cierto? Vemos aquí en este relato de Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si hay alguna otra forma de redimir al hombre, úsela, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted. Y sabemos que lo que Dios quería era que el Hijo padeciera y fuera muerto y sepultado. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía usa aquí el escritor, estando en agonía. Es decir, que Jesús estaba padeciendo aquí una agonía intensa por los eventos que vendrían el día siguiente, cuando sería entregado, azotado, castigado, muerto y sepultado. En Hebreos capítulo 5 leemos lo siguiente. De aquí vamos a entender un poco por qué Jesús estaba en esta agonía tan intensa. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo acá en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero que presten atención a la frase: fue oído a causa de su temor reverente, temor reverencial, que lo expresó aquí en el huerto de Getsemaní cuando oró a Dios, pidiendo por que se cumpliera la voluntad de Dios y no la suya. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús estaba tan angustiado? ¿Qué pasaba por su cabeza? Él estaba a punto de ser entregado para ser muerto. Él conocía perfectamente las consecuencias de la muerte que hemos visto en los versículos que hemos revisado. Pero la respuesta a esta pregunta la podemos ver en el Salmo 6. Cuando uno lee este salmo, es como estar escuchando al Señor Jesús. Salmo 6:1: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esto me recuerda a Juan 17, cuando Jesús decía: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Es decir, el Hijo con el Padre vivían en armonía, en un vínculo perfecto, pero ahora vendría una separación. Jesús sería separado del Padre. Y esta era la angustia que el Señor tenía, de que en la muerte no hay memoria de Dios. Y en el Seol o en la sepultura, ¿quién te alabará? Nadie puede alabar a Dios desde la sepultura, el Seol, la muerte. Dice Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, es decir, de expuestas cerraduras a su existencia. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu unidad, porque esta es tu parte en la tierra y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro, en la sepultura, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este era el temor reverencial de nuestro Señor, pasar por esto. Hay un versículo muy hermoso que quiero citarles, Hebreos 12:2. Cuando lo leí, me estremecí. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús, nuestro Señor, no hizo las cosas de mala gana, no las hizo en forma incompleta, imperfectas, sino aplicó todo lo que estaba a su mano, a su alcance, todo lo hizo generosamente, con alegría, dice, y con gozo, con valentía también, debemos reconocer. El Señor Jesús fue muy valiente cuando se enfrentó a la turba que lo iba a buscar, a arrestar. Él se interpuso y defendió a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿A quién buscáis? Aquí estoy. Llévenme a mí, dejen ir a estos. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios, después de haber pasado todas esas penurias. Volviendo otra vez a Isaías 53, vemos esto mismo escrito acá, Isaías 53. Con todo eso, el versículo 10, con todo eso Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, a nosotros, los creyentes, ¿cierto? Ese es el fruto de su trabajo, de su expiación, de su muerte sustitutiva, ver linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, los creyentes, nosotros, los que hemos creído y perseveramos en la fe. Y quedará satisfecho. Mire qué hermoso, hermano. Jesús quedó satisfecho de su obra. Y el Padre, obviamente, también. Por eso es que fue exaltado hasta lo sumo, porque hizo un trabajo perfecto, acabado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hermanos, haciendo una recapitulación de lo dicho, la muerte es el castigo de nuestro pecado, que es la destitución de la presencia de Dios, ser consumidos para siempre, dejar de existir. Miren, Mateo 25, en el juicio de las naciones, cuando Jesús se sienta en su trono y separa las ovejas y a los cabritos, le dice a los de la izquierda, a los cabritos. Esto es en Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sabemos que Satanás y sus ángeles, los demonios, cayeron antes que el hombre. Y Dios les preparó un lugar para ellos, un lugar de condenación, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este lugar lo podemos ver en Ezequiel 28, versículo 18 y 19. Aquí está el castigo de Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Aquí está hablando de Satanás. Si bien habla de Tiro, pero hay cosas que Tiro no es imposible que haya hecho aquí, en este relato, que son aplicables solamente a Satanás. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial, ¿qué muerte murió Jesús? Es que él murió la muerte eterna en 3 días, que era la muerte que nosotros merecíamos, según lo que hemos estudiado. La pregunta también es, ¿Jesús estuvo efectivamente muerto esos 3 días? ¿O anduvo por alguna parte, bajó a los infiernos, como dicen algunos, a predicarle a los que murieron en el diluvio? ¿O estaba efectivamente muerto en la tumba? La respuesta es que sí, él estuvo efectivamente muerto en la tumba esos 3 días. Por lo tanto, él no salió a ningún lugar, no fue a predicar a ninguna parte, porque como él estaba pagando nuestra culpa, nuestra muerte, tenía que ser efectiva, no simulada, e incluso es más. Como hemos venido estudiando en este último tiempo, Jesús, cuando se mostró a sus discípulos, mostrando aún sus llagas, sus heridas en las manos y en el costado, demostró que efectivamente
el mismo que fue muerto y sepultado, ese mismo fue el que resucitó. Dice Hechos 1:3 que Jesús presentó pruebas indubitables de su resurrección. Dice 1:3, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, a prueba de dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto fue para evitar que dijeran, como se dijo, Mateo 28, si no me equivoco, dice, claro, Mateo 27, dice Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación. Después del día de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Después que Jesús resucitó, dice el capítulo 28, 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Para evitar todo este tipo de cosas, todas estas maquinaciones, de que Jesús fue hurtado por los discípulos, para después decir que resucitó, tenemos el respaldo que Pilato puso una guardia romana custodiando el sepulcro. Y cuando uno estudia cómo era de severo, digamos, la instrucción militar romana y cómo se comportaban, es imposible que se le escape un muerto. Y si pasaba, el castigo era la muerte. Por eso que el temor de estos soldados de que se supiera que ese muerto que estaban custodiando se le escapó, arriesgaban la vida. La otra posibilidad de engaño era de que no muriera Jesús, sino que muriera otro en su lugar, que es lo que dicen los musulmanes. Los musulmanes en el Corán dice que Jesús fue cambiado por otra persona, mataron a otro en lugar de Jesús. Por eso que Jesús se presentó ante los discípulos con sus marcas, para que reconocieran que Él es el mismo que fue enterrado, es el mismo que resucitó. Como dice Tomás, si no vi de su marca en sus manos y en su costado, no creeré. Y Jesús se le apareció especialmente a él para demostrarle, mete tus dedos en mi llaga, en mi herida y en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Jesús efectivamente murió nuestra muerte, pagó con nuestros pecados, dejando satisfecha la demanda de la ley, que era morir, que era que nosotros muriéramos. Pero Jesús, en un acto extremo de amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gloriosa labor de nuestro Señor, a nuestro favor, morir. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, que estando condenados, destituidos de la presencia de Dios, que la única paga que merecíamos era la muerte, la no existencia, ser encerrados bajo cerrojo para siempre, alejados de la gloria de Dios. Jesús vino con gozo, con alegría, pero también con temor reverente, a tomar nuestro lugar
ser herido, flagelado, crucificado, muerto y sepultado. Pero la historia no termina ahí, porque Dios prometió también que este cordero, que sería inmolado, resucitaría al tercer día. Es decir, Jesús es el primer cordero, el primer sacrificio de la historia que vuelve a vivir. Todos los corderos, todos los cabritos, todos los toros, todas las palomas que fueron sacrificadas en el antiguo pacto, todas murieron para siempre, ¿cierto? No volvieron a vivir. Pero Jesús, como Cordero de Dios, inmolado, murió efectivamente, pero es el único sacrificio que volvió a vivir y está sentado ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esto, hermanos, es maravilloso, que Jesús, estando en la condición de Dios, se despojó de esa condición, habitó entre nosotros como hombre, porque era necesario que Él fuera hombre, no un ser celestial que viniera a tomar nuestro lugar, porque si no, en esa condición, ningún azote, ningún látigo, ninguna herida, ninguna espina le dolería. Entonces, ¿cómo hubiera pagado nuestro castigo que merecíamos si un ser celestial que es inmortal y no siente dolor hubiera sido flagelado? Hubiera sido una simulación. Entonces Jesús efectivamente se hizo hombre, se hizo carne y sangre, igual que nosotros, igual que sus hermanos, dice Hebreos. Era necesario que Él tomara semejanza de hombre, de sangre y de carne, para tomar nuestro lugar. Aunque el Señor lo hizo, esto de tomar nuestra condición de hombre, sangre y carne, pero sin pecado. Una sola molécula de su cuerpo que hubiera sido de María, ya no servía porque hubiera heredado la maldad del hombre, nuestra inclinación al mal. Por lo tanto, Jesús era 100% Dios y a la vez 100% hombre. Él usó su divinidad para no ser muerto antes de tiempo. Y también cuando hizo los milagros, prodigios, portentos que vemos que hizo como creador. Como hemos dicho muchas veces, Jesús no era un curandero ambulante. Él era creador, ¿cierto? Esos pies, esos paralíticos, esos ciegos, esos mancos, le hizo miembros nuevos. Eso es crear, no es sanar solamente, es hacer piel, hueso, carne, tendones de nuevo, hacer retinas nuevas, curar la piel completamente de un leproso y dejarlo como niño, ¿se acuerdan? Entonces, eso, hermanos, es lo que quería hablarles esta mañana acerca de la muerte de nuestro Señor que padeció por nosotros, que fue efectiva, no simulada ni artificial, sino Él padeció efectivamente nuestros dolores y gustó la muerte eterna por nosotros, que a Dios le plació y le pareció suficiente en 3 días, resucitándole de entre los muertos con poder y gloria, y dándole un nombre que sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, y todos confesarán que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que Dios envió a esta tierra para pagar nuestros pecados por medio de su muerte y resurrección. Estas son las buenas noticias del Evangelio, hermanos. Amén. Un alivio, un refrigerio a nuestra pobre y desastrosa condición humana. Gracias a Dios por este don inefable, este don inmenso que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Amén.